Siguiente pregunta. Ahora hay varias preguntas que tienen que ver con numerología. Bien, también a los que no entendéis de numerología no importa porque puede ayudaros el saber esto. En numerología, ¿qué haces si te faltan datos? Hay casos de que se calcula un tema numerológico y los que sabéis cómo se hace el tema numerológico de numerología evolutiva, que es el que yo trato, las otras numerologías lo hacen a su manera y ya está. Mi sistema, el método de Martin Kokatrics, que es el que uso yo, usa la fecha de nacimiento y el nombre completo de la persona, los dos apellidos del padre y los dos apellidos de la madre. Eso es lo que se necesita para calcular. Pero pueden faltar datos o estar equivocados. Por ejemplo, puedes calcular con una fecha de nacimiento y a veces resulta que te enteras, o te lo dice la propia persona, que la fecha de nacimiento que ella celebra no es la que está en el documento nacional de identidad, en el DNI. ¿Por qué? Pues porque hubo un error. Y entonces, claro, ella siempre ha usado esa fecha y resulta que no es la correcta, se enteró más tarde, etcétera. ¿Cuál usas? ¿Cuál usas? Porque ahí es, bueno, hay personas, numerólogas, que mi maestra dice, siempre decía que hay que usar el DNI. Lo que dice allí va a misa. Da igual que sea verdad, que sea mentira. Bueno, esa es su opinión. Como cada maestro puede tener su propia opinión, yo tengo la mía y entonces no uso lo que dice ahí, sino lo que sé que es más real. Entonces, la fecha hay que usar la que se sabe que es cierta, no la que dice el DNI. ¿Mm? Hay otra historia que es con el nombre. El nombre a veces, bueno, como decíamos, muchos usan el DNI, lo que dice en el DNI. En mi caso, yo puedo poner el ejemplo. Yo me llamo Josep, que es José en catalán, y hay una P final, Josep. Vale. Eso mucha gente no le da importancia. El DNI mío dice José. ¿Por qué? Nací en España y me obligaron a poner el nombre en castellano, no en catalán. No estaba permitido en ese momento. Ahora podría cambiarlo si quisiera, pero me da igual, porque para mí el DNI no tiene ninguna importancia. Entonces, según mi maestra, debía poner José. Y así lo hice. Hice la carta, miré cómo era y no cuadraba bueno, en varias cosas no cuadraba en absoluto conmigo. Yo no era así. Y eso está clarísimo. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Tú te puedes identificar con eso que sale, esos cálculos? Si es que sí, pues sigue con eso. En mi caso estaba clarísimo que no. Simplemente puse la P y cambiaban bastantes cosas. Lo suficiente como para decir, sí, este soy yo. Entonces, eso es empirismo, probarlo, no por teoría, porque alguien lo dice o porque mi maestro lo dice. No, 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 lo pruebo y en más de una ocasión cuando lo interpreto a alguien lo hago así. Me dice, no, es que me llaman Isa. Vale, un momentito. Tú te llamas Isabel, pero todo el mundo te llama Isa. Dices, no, algunos amigos, confianza, casi todo el mundo me llama Isabel. Pues se usa Isabel. Pero todo el mundo te llama Isa. Sí, desde pequeña siempre me han llamado Isa. Pues usa el nombre de Isa. Y casi siempre, si hay demasiadas dudas, lo probamos. Hacemos los dos cálculos. El programa permite hacerlo rápido, esa es la ventaja. Y se ve cuál de las cosas es. Ah, los apellidos. Ah, sí, los apellidos a veces no son reales. Me está hablando, puedes tener alguien que por la historia que sea, se le dijo que había nacido del padre tal. Y luego se entera de que no, que el primer padre, el real, el biológico, pues se fue, la dejó cuando tenía meses o incluso antes de que naciera, que a veces también pasa. Y bueno, pues el nombre que se le puso, el apellido de padre que se le puso fue el que vino después o el que la cuidó, da igual, ¿vale? Hay dos padres en ese caso, el biológico y el otro, el que sea, ¿vale? Legal, etcétera. Vale, pues la duda vuelve a surgir. ¿Cuál tengo que usar? ¿El real? La palabra real aquí sobra, pero bueno. ¿El biológico? No. Hay que usar el padre que te cuida, o la madre, ¿eh? Daría igual, o los padres, niño adoptado, que no se conoce su nombre, ni su, bueno, el nombre puede que se lo digan.
Si es cierto o no, ya no sé. Pero ese sería el que debería usar, el que ya tenía. Los apellidos, coge el de los padres adoptivos. Pues esos son los apellidos que hay que usar. ¿O es que no son los reales? Sí, son los reales. Son los que le han educado a esa persona. Por lo tanto, son los que le han transmitido las vibraciones de ellos. Esos son los que hay que usar. ¿Vale? Sean reales o no. En la guerra civil también ha pasado eso, me comenta, ¿no? O sea, hay que usar volvemos al sentido común. ¿Quién ha cuidado a esa persona? Ese le da los apellidos. La fecha, pues la que tengas. ¿Mm? Y podría ocurrir, y eso me ha ocurrido con cartas astrales, podría ocurrir, que los datos que te den sean los que sabe esa persona y, y sea así, y en cambio, al cabo de muchos años, te den otros, te diga, acabo de descubrir que mi padre no era ese, o que nací en otro mes, o que, etcétera. Y entonces te viene la duda, pues entonces lo que yo le he explicado es falso. No, no, porque la vibración de lo que le dieron es lo que la condicionó. Esa persona responde a la vibración. Y la prueba está en que si le interpretaste la carta, verás que te dirá, pues sí, es que yo era así, es verdad, yo soy así, etcétera, etcétera. Y al cabo de unos años te da otros datos, calculas de nuevo, y resulta que esa persona empieza a parecerse a ese nuevo cálculo, porque le está empezando a hacer efecto. Ya sé que eso puede ser difícil de entender, pero es así. Olvidaros de la realidad. Es que realmente mi padre era tal y por lo tanto todo lo que me dijiste antes no es verdad. No, no, sí que es verdad. Sí que es verdad. Pero nosotros podemos cambiar. Y cuando es el momento del cambio, es cuando se hace el nuevo cálculo y descubres que tienes otro padre u otra fecha, etcétera.